El silencio en el apartamento era ensordecedor. Un silencio que resonaba con el eco de un portazo, el crujido de la puerta al cerrarse, y el vacío que ahora habitaba en mi pecho. Un vacío tan grande que podía tragarme entera. Las lágrimas, un torrente silencioso, se deslizaban por mi rostro, dejando tras de sí una estela fría y salada. El anillo de bodas, frío contra mi piel, era un recordatorio doloroso de un futuro que ya no existía. ¿De dónde nos mira? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Seba, tengo 35 años y soy, bueno, era, ama de casa. Al menos eso era lo que Mark, mi marido, decía que era. Ahora soy una emprendedora. En Los Ángeles, donde los sueños se venden a precio de oro, me convertí en la dueña de mi propio destino. Mark perdió su trabajo hace 6 meses. Había sido gerente de ventas en una importante empresa tecnológica, un hombre de traje y corbata, de cenas elegantes y coches brillantes. Siempre me había parecido que su identidad estaba intrínsecamente ligada a ese trabajo, a ese estatus. Cuando le dieron la noticia, vi cómo se derrumbaba ante mis ojos. No fue la pérdida del empleo lo que me destrozó, sino la forma en que lo afrontó. Se encogió, se hizo pequeño, y luego, su encogimiento se convirtió en un ataque contra mí. «Eres una mantenida», me gritó, la voz ronca, llena de un rencor que me heló hasta los huesos. «No sirves para nada, Seba. Sin mi dinero, eres una completa inútil». Recuerdo la frialdad de sus palabras, la falta de empatía en sus ojos. Las acusaciones fueron un mazazo tras otro, cada una más dolorosa que la anterior. Su ira era un monstruo que devoraba nuestra historia, nuestra vida juntos, todo lo que habíamos construido durante 8 años. Me acusó de ser la razón de sus fracasos, de ser un peso muerto que lo había frenado. Las siguientes semanas fueron un borrón. Un ir y venir de lágrimas, de noches sin dormir, de un torbellino de emociones que me desgarraban por dentro. Me sentía completamente perdida, desorientada, como un barco a la deriva en un mar embravecido. Su partida no fue un adiós, sino una huida. Una huida de la responsabilidad, de la realidad, de sí mismo. Me dejó sola, con un apartamento lleno de recuerdos y un corazón roto en 1000 pedazos. Pero entre los escombros de mi vida destrozada, entre las lágrimas y la tristeza, encontré algo. Encontré una fuerza que yo misma desconocía. Una fuerza que brotaba de lo más profundo de mi ser, como una semilla que se abre paso a través del concreto. Me di cuenta de que Mark estaba equivocado. Que mi valor no dependía de su opinión, de su dinero, de su aprobación. Mi valor radicaba en mí. Comencé a buscar empleo, y también a pensar fuera de la caja. Trabajé como camarera de noche, mientras de día buscaba una oportunidad que me permitiera desarrollar mi pasión, la repostería. Siempre había disfrutado creando pasteles y tartas, era algo que me relajaba y me hacía sentir plena. Ahí estaba mi oportunidad. Abrí un pequeño negocio online, vendiendo mis postres caseros. Los Ángeles es una ciudad dura, una jungla de asfalto donde hay que luchar por cada oportunidad. Pasé noches sin dormir, diseñando logos, aprendiendo marketing online, buscando proveedores. Fue un trabajo agotador, pero también profundamente satisfactorio. Ver crecer mi pequeño negocio, recibir mensajes de clientes contentos, me llenaba de una alegría inmensa. Cada pastel era una pequeña victoria, un paso más hacia mi independencia. Mis pasteles comenzaron a ganar popularidad. Empecé a participar en mercadillos, y pronto me di cuenta que la demanda crecía exponencialmente. Tuve que contratar a mi primera empleada, luego a una segunda, luego a 3. Mi negocio, que había comenzado en mi pequeña cocina, se convirtió en una empresa exitosa, con su propia tienda física en un barrio popular de Los Ángeles. El éxito fue gradual, pero innegable. Un día, un amigo me mostró un artículo de un periódico local. Era una historia sobre un hombre que había perdido su trabajo y que luchaba por sobrevivir. Había caído en la depresión, en la indigencia. La foto era borrosa,
pero reconocí al instante a Mark. Su rostro, demacrado y lleno de sufrimiento, era la imagen viva de su propia destrucción. El karma, pensé, es un plato que se sirve frío. No sentí ningún tipo de satisfacción maligna al ver su situación. Más bien sentí lástima, mezclada con un profundo alivio. Alivio por haber escapado de esa relación tóxica, alivio por haber encontrado mi propia fortaleza, mi propio camino. Había perdido un marido, sí, pero había ganado mucho más. Había ganado respeto propio, independencia financiera, y una vida llena de propósito. Mark había perdido su trabajo, pero yo había encontrado mi vocación, mi pasión. Él había perdido todo, y yo había construido un imperio, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos. Mi historia no es una historia de venganza, sino de resiliencia. Una historia sobre cómo la adversidad puede forjar un carácter fuerte, cómo el dolor puede convertirse en un motor de cambio, y cómo la independencia es la llave para una verdadera felicidad. A veces, el fracaso de uno puede llevar al otro a la cima, pero la verdadera lección de vida es que la independencia es el camino hacia la libertad. Aprendí que mi valor no reside en la opinión de los demás, sino en la certeza de quién soy y de lo que puedo lograr. Y eso, más que cualquier cosa, es un triunfo invaluable. El aroma a azúcar glass y canela se mezclaba con el café recién hecho, una fragancia que inundaba mi pequeña oficina, ahora mucho más grande y sofisticada que la improvisada esquina en mi antiguo apartamento. Las paredes estaban decoradas con fotos de mis pasteles, cada una pequeña obra de arte comestible. Desde la ventana, podía ver el bullicio de la calle Melrose, el constante ir y venir de la ciudad que nunca duerme. Los Ángeles, la ciudad que me había visto caer y me había visto levantar. Un año había pasado desde que Mark se fue, un año de transformaciones profundas, de cambios radicales que me habían moldeado de una manera que nunca habría imaginado. Miré mi reflejo en la pantalla de mi ordenador. Había cambiado. No solo físicamente, aunque sí había perdido peso, y mi mirada ya no reflejaba la tristeza y la incertidumbre del pasado. Mi cabello, antes descuidado, ahora estaba cuidadosamente recogido en un moño elegante. Pero el cambio más profundo era interior. Había una confianza, una seguridad en mí misma que antes me era ajena. Esa seguridad irradiaba desde mi interior, se notaba en mi postura, en mi sonrisa, en la forma en que enfrentaba los retos del día a día. La Zoe que veía en esa pantalla ya no era la mujer indefensa que había sido hace un año. Ahora era una empresaria, una creadora, una mujer independiente y segura de sí misma. Mi teléfono vibró, interrumpiendo mis pensamientos. Era un correo electrónico de mi gerente, informándome sobre las ventas del último mes. Los números eran impresionantes. Habíamos superado todas las expectativas. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Habíamos logrado crecer a un ritmo exponencial, un crecimiento que me llenaba de orgullo y satisfacción. No solo había construido un negocio exitoso, sino que había creado un equipo de trabajo excepcional, un equipo que compartía mi visión, mi pasión. Juntos, habíamos transformado una idea en una realidad, un sueño en un imperio. Recordaba las noches sin dormir, las horas infinitas dedicadas a la planificación, la búsqueda constante de la perfección en cada pastel. Recordaba la incertidumbre, el miedo al fracaso. Pero esas experiencias, en lugar de desalentarme, me habían fortalecido. Cada obstáculo superado había sido una lección aprendida, una prueba superada, un paso más hacia el éxito. El camino había sido duro, lleno de desafíos, pero el resultado valía cada gota de sudor, cada lágrima derramada. Mi negocio no era solo una fuente de ingresos, sino una forma de expresión. Cada pastel era una historia, una obra de arte con un sabor único. Había aprendido a equilibrar la creatividad con la gestión, la pasión con la disciplina, el arte con los negocios. Había desarrollado una sensibilidad para los mercados, una capacidad de prever las tendencias, una intuición para los negocios que me sorprendía a mí misma. Había aprendido a delegar, a confiar en mi equipo, a construir relaciones sólidas, a crear una cultura de trabajo basada en el respeto mutuo y la colaboración.
Pero el éxito no se medía solo en términos financieros. El éxito real residía en la satisfacción personal, en la realización de mis metas, en el orgullo de haber superado mis propios límites. El éxito se medía en las sonrisas de mis clientes, en los comentarios positivos que recibía a diario, en la gratitud de mi equipo, en la satisfacción de haber construido algo significativo con mis propias manos. Había encontrado un propósito, una razón de ser que trascendía la simple búsqueda de la riqueza material. Sin embargo, a pesar de mi éxito, a pesar de la alegría y la satisfacción que me inundaban, a veces el fantasma de Mark aparecía en mis pensamientos. No como un enemigo, sino como un recuerdo, una lección aprendida. Su abandono había sido un catalizador, un punto de inflexión en mi vida que me había impulsado a alcanzar mi verdadero potencial. Su desprecio había sido el combustible que me había propulsado hacia el éxito. Su fracaso había sido mi victoria. A veces, me preguntaba qué hacía él ahora. Imaginaba su vida, su lucha por encontrar un nuevo trabajo, su esfuerzo por reconstruir su vida desde cero. Me preguntaba si alguna vez había comprendido el daño que me había causado, el impacto de sus palabras, la profundidad de su traición. Pero esos pensamientos eran efímeros, como nubes que pasan en el cielo azul de una tarde soleada. Ya no me consumían, ya no me atormentaban. Habían dejado de ser una herida abierta, para convertirse en una cicatriz, un recuerdo del pasado que me había hecho más fuerte, más sabia, más resuelta. El pasado ya no definía mi futuro. Mi futuro era mío, y era brillante. Era un futuro construido con mis propias manos, con mi propio esfuerzo, con mi propio sudor y lágrimas. Un futuro donde el éxito no era solo el resultado de un trabajo duro, sino el reflejo de una mujer que se había encontrado a sí misma, que había superado sus miedos, que había crecido, que había vencido. Un futuro donde la independencia no era solo una palabra, sino una realidad tangible. Un futuro donde la felicidad era el resultado de la confianza en uno mismo y en sus propias capacidades. El sol de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas de mi oficina, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido. El sonido del tráfico de la ciudad se desvanecía en un suave murmullo, un susurro constante que se fundía con el ritmo tranquilo de mi trabajo. Revisaba los últimos informes financieros, los números hablaban por sí solos, un crecimiento constante, un beneficio saludable, una proyección de futuro aún más prometedora. Mi negocio había florecido, se había convertido en un éxito rotundo, un testimonio de mi perseverancia, mi dedicación y mi fe en mi propia capacidad. Me sentía plena, satisfecha, en paz. La sensación de logro era profunda, un sentimiento de satisfacción que se extendía más allá del ámbito profesional. Había construido algo más que un negocio, había construido una vida. Una vida que era un reflejo de mis valores, mis sueños, mis ambiciones. Una vida que estaba completamente bajo mi control, una vida que yo misma había creado, moldeado y dirigido. Recordaba la incertidumbre de aquellos primeros días, el miedo a fracasar, la sensación de soledad y vulnerabilidad. Había sido un periodo difícil, lleno de desafíos y obstáculos. Pero esos desafíos, en lugar de disuadirme, me habían impulsado a trabajar más duro, a ser más creativa, más resiliente. Habían sido un crisol que me había templado, forjando mi carácter, fortaleciendo mi espíritu. Había aprendido a confiar en mi instinto, a tomar decisiones difíciles, a aceptar el riesgo, a abrazar el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. El éxito no se había logrado de la noche a la mañana. Había requerido un esfuerzo constante, una disciplina implacable, una dedicación sin límites. Había implicado sacrificios, renunciar a cosas que antes consideraba esenciales, como largas horas de sueño, fines de semana libres, o incluso la posibilidad de mantener una relación amorosa. Pero esos sacrificios habían valido la pena. El precio que había pagado por mi independencia, mi libertad y mi realización personal había sido insignificante comparado con la riqueza que había obtenido. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era una llamada de mi abogada. Su voz, generalmente tranquila y serena, sonaba inusualmente emocionada.
Me explicó que había llegado a un acuerdo con la empresa tecnológica donde Mark había trabajado. Al parecer, habían investigado su despido y habían descubierto irregularidades significativas, indicios de mala gestión y hasta de prácticas ilegales. Como consecuencia, la empresa estaba siendo investigada por las autoridades, y Mark estaba siendo considerado como un testigo clave. La llamada se prolongó. La abogada me explicó los detalles del acuerdo, una indemnización sustancial por daños y perjuicios, más una cantidad extra por el estrés y los daños emocionales que Mark me había causado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era el dinero lo que me importaba, aunque ciertamente la suma era considerable. Lo importante era la justicia, el reconocimiento del daño que se me había infligido. El hecho de que Mark fuera finalmente responsabilizado por sus actos, de que su comportamiento tóxico y sus acciones irresponsables tuvieran consecuencias, me proporcionaba una sensación de cierre, de justicia poética. Era una confirmación, una validación de mi sufrimiento, de mi lucha, de mi perseverancia. Pero más allá de la satisfacción personal, el acuerdo tenía otro significado más profundo. Representaba el punto final de un capítulo doloroso de mi vida, la culminación de un proceso de sanación que había comenzado hace un año. El dinero era solo un símbolo, una manifestación tangible de mi victoria, de mi renacimiento. Era una prueba tangible de que la justicia, aunque a veces tarda en llegar, finalmente prevalece. Era una señal, un mensaje claro que resonaba en mi interior. Había superado el pasado, había reconstruido mi vida, y ahora estaba lista para abrazar el futuro con confianza, con alegría, con esperanza. La sombra de Mark, una vez omnipresente, se había desvanecido, eclipsada por el resplandor de mi propio éxito, de mi propia realización. El camino había sido largo y arduo, pero había llegado al final, y la vista desde la cima era impresionante. Los últimos rayos del sol se desvanecían en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Mientras observaba la ciudad desde mi oficina, sentí una profunda gratitud. Gratitud por la oportunidad de reconstruir mi vida, por la fuerza que había encontrado en mi interior, por la gente que me había apoyado en el camino, por la justicia que finalmente había prevalecido. Había aprendido mucho en este último año, había crecido, había cambiado. Había aprendido la verdadera importancia de la independencia, la fuerza del espíritu humano, y el dulce sabor de la victoria. Y en ese momento, al contemplar el resplandeciente horizonte de Los Ángeles, sabía que mi futuro era ilimitado, brillante, y completamente mío. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Mi negocio seguía creciendo a un ritmo exponencial. Habíamos abierto una segunda tienda, esta vez en un barrio más exclusivo, y ya estábamos planeando una tercera. El equipo había crecido, y con él, la complejidad de la gestión. Había aprendido a delegar responsabilidades, a confiar en el talento de mis empleados, a construir un equipo cohesionado y eficiente. La satisfacción de ver mi visión hacerse realidad, de construir algo sólido y duradero, era inmensa. Ya no era solo una repostera, era una líder, una empresaria, una visionaria. Había aprendido a equilibrar mi vida profesional con mi vida personal, algo que antes me había resultado imposible. Me había dado cuenta de la importancia de cuidar de mi bienestar físico y mental, de dedicarme tiempo a mí misma, a mis aficiones, a mis amigos. Había vuelto a practicar yoga, había redescubierto el placer de la lectura, y había comenzado a salir con gente nueva, sin la presión de una relación seria, simplemente disfrutando de la compañía y la conversación. Me sentía viva, plena, conectada con mi propia esencia. Un día, mientras revisaba el correo electrónico, encontré un mensaje que me llamó la atención. Era un correo de un cazatalentos de una importante empresa de alimentos gourmet. Me proponían un puesto de consultora, un trabajo que me permitiría utilizar mi experiencia y conocimiento para ayudar a otros a construir sus propios negocios. Había vacilado un momento. Mi negocio era mi criatura, mi orgullo, mi legado. Pero la idea de compartir mi conocimiento, de ayudar a otros a alcanzar el éxito, me emocionaba. Finalmente, acepté la oferta. Pasé a compaginar mi trabajo como empresaria con mi nueva faceta como consultora. Este nuevo reto me desafió,
Me enseñó a ver las cosas desde una perspectiva diferente, a expandir mis horizontes. Me permitió conectar con otros emprendedores, compartir experiencias, aprender de sus éxitos y fracasos. Me di cuenta de que mi éxito no era una casualidad, sino el resultado de una serie de factores, de un conjunto de habilidades y conocimientos que ahora podía compartir con los demás. El éxito no se trataba solo de la riqueza material, sino del impacto que tenía en la vida de las personas. Había podido crear empleos, proporcionar oportunidades a otros, construir un equipo de trabajo sólido y comprometido. Mi negocio no era solo un negocio, era una comunidad, un espacio donde las personas se unían por una pasión común, donde se compartía el trabajo duro, la dedicación, la perseverancia. Y esa comunidad, esa sensación de pertenencia, era algo invaluable. Con el tiempo, mi negocio de repostería se convirtió en una marca reconocida a nivel nacional. Habíamos expandido nuestras ventas online, participábamos en importantes eventos gastronómicos, y teníamos colaboraciones con prestigiosos chefs. Había llegado más lejos de lo que jamás hubiera soñado. Pero el verdadero éxito no estaba en los números, sino en la realización personal, en la satisfacción de haber alcanzado mis metas, de haber superado mis miedos, de haber construido algo significativo con mis propias manos. El recuerdo de Mark se había desvanecido, ya no me atormentaba. A veces, me preguntaba si alguna vez se había arrepentido de sus acciones, si había comprendido el daño que me había causado. Pero esas preguntas ya no me preocupaban. Había dejado atrás el pasado, había perdonado, había aprendido, había crecido. Ya no era la misma mujer que había sido hace 2 años. Era más fuerte, más sabia, más segura de sí misma. Había encontrado mi propósito, mi voz, mi lugar en el mundo. Y un día, en medio de la vorágine de mi ajetreada vida, me di cuenta de que la verdadera victoria no había sido la justicia, ni el éxito económico, ni siquiera el reconocimiento público. La verdadera victoria había sido la independencia, la libertad de ser yo misma, la capacidad de construir mi propia vida, de mi propia manera. Había aprendido que la felicidad no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en la aceptación de uno mismo. Había aprendido que la verdadera fuerza radica en la capacidad de sobreponerse a la adversidad, de transformar el dolor en crecimiento, de convertir el fracaso en éxito. Había aprendido que la vida es un viaje, no un destino, y que la verdadera riqueza radica en la experiencia, en el aprendizaje, en la capacidad de crecer y evolucionar. Y en ese momento, rodeada del dulce aroma de mis pasteles, del murmullo del trabajo de mi equipo, del constante zumbido de la ciudad que nunca duerme, me di cuenta de que había llegado a un lugar donde finalmente, me sentía completamente libre. 5 años habían pasado desde que Mark se fue. 5 años de crecimiento personal, profesional y financiero. Mi vida era un testimonio de resiliencia, una historia de transformación que había trascendido las páginas de un simple relato personal para convertirse en una fuente de inspiración para otras mujeres. Mi negocio, Sweet Success, era más que una panadería. Era un símbolo de empoderamiento femenino, un ejemplo de cómo el fracaso podía ser el catalizador para un éxito arrollador. Tenía 3 tiendas en Los Ángeles, una línea de productos gourmet que se vendía en tiendas selectas de todo el país, y un equipo de más de 50 personas, todas ellas mujeres, la mayoría madres solteras, a quienes había ayudado a construir una vida mejor para ellas y sus familias. Mi vida social había florecido también. Había encontrado amigos verdaderos, almas afines que compartían mi pasión por la vida, mi compromiso con el trabajo, mi creencia en el poder del espíritu humano. Había disfrutado de relaciones significativas, sin el peso de las expectativas o la presión de la dependencia. Había aprendido a amarme a mí misma, a valorar mi propia compañía, a disfrutar de la soledad como un espacio de reflexión y creatividad. Había encontrado una paz interior que era más valiosa que cualquier riqueza material. Un día, recibí una invitación a un evento de networking en un exclusivo hotel de Beverly Hills. Entre los asistentes, reconocí a una figura familiar. Era Mark. Llevaba un traje barato, su cabello estaba descuidado, sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Había perdido peso, su rostro estaba demacrado,
Su aspecto general reflejaba años de lucha y fracaso. Por un momento, sentí una punzada de pena. Había sido un hombre arrogante, cruel y egoísta, pero también era un ser humano que había sufrido, que había perdido todo lo que tenía. No me acerqué a él. No había necesidad. Mi presencia en ese evento, mi éxito, mi felicidad, era una respuesta más elocuente que cualquier confrontación directa. Era la mejor y más contundente demostración de que había superado su traición, que había reconstruido mi vida desde los cimientos, que había encontrado la felicidad en mi independencia. Su presencia era un mero recordatorio de lo lejos que había llegado, del increíble crecimiento personal que había experimentado. Esa noche, mientras celebraba el éxito de un nuevo proyecto con mis amigas, recordé las palabras hirientes de Mark, las acusaciones de inutilidad, la crueldad de su abandono. Pero ahora, esas palabras carecían de poder. Habían dejado de ser un arma para herirme, para definirme. Eran solo un eco del pasado, un susurro que se perdía en el ruido del presente, en el torbellino de mis éxitos y mis logros. Había transformado el dolor en fuerza, la debilidad en resiliencia, el fracaso en un éxito monumental. En los años siguientes, mi negocio siguió prosperando. Había logrado diversificar, ampliando la oferta a otros productos gourmet, incluyendo chocolates artesanales, mermeladas exóticas, y cafés de especialidad. Había construido una marca sólida y reconocida, un imperio basado en la calidad, la innovación y el compromiso con la excelencia. Había creado oportunidades de trabajo para cientos de personas, ayudándoles a construir sus propias vidas, a crear su propio futuro. Mi vida era un testimonio de perseverancia, de resiliencia, de la capacidad del espíritu humano de sobreponerse a la adversidad. Había aprendido a confiar en mi instinto, a perseguir mis sueños, a no rendirme ante los obstáculos. Había aprendido que la felicidad no reside en la aprobación de los demás, sino en la aceptación de uno mismo. Había aprendido que el verdadero éxito se mide no en términos financieros, sino en la realización personal, en el impacto positivo que tenemos en la vida de los demás. Un día, mientras trabajaba en mi oficina, revisando los planes para la apertura de mi cuarta tienda, en un edificio histórico de Downtown Los Angeles, recibí una carta anónima. La abrí con curiosidad, y al leer las palabras escritas a mano, una sonrisa se dibujó en mis labios. La carta era una breve pero sincera disculpa de Mark. Admitía su culpa, su arrepentimiento, su profunda admiración por mi fortaleza y mi éxito. No pedía perdón, no buscaba una reconciliación. Simplemente reconocía su error, su fracaso, y el monumental éxito que yo había alcanzado. Guardé la carta en un cajón, junto a otros recuerdos de un pasado doloroso pero también transformador. No era necesario borrarlo, ni negarlo. Era parte de mi historia, un capítulo importante que me había ayudado a convertirme en la mujer que era hoy, una mujer independiente, segura de sí misma, llena de propósito, con una vida plena y un futuro brillante. Y esa, finalmente, era mi verdadera victoria. La culminación de un viaje personal que había transformado el dolor en fuerza, el fracaso en éxito, y la derrota en una victoria resonante. Mi éxito no era solo mío, era un testimonio del poder transformador del espíritu humano, una prueba del inquebrantable potencial que reside en cada uno de nosotros. La inauguración de mi cuarta tienda fue un evento memorable. El edificio histórico, restaurado con esmero, albergaba ahora una panadería de ensueño, un espacio elegante y moderno donde la tradición y la innovación se fusionaban a la perfección. La atmósfera era vibrante, llena de energía, de expectación. Había invitados especiales, periodistas, blogueros de gastronomía, amigos, familiares y, por supuesto, mi equipo, el pilar fundamental de mi éxito. Sentí una profunda sensación de orgullo al ver a todas esas mujeres, fuertes, capaces, empoderadas, celebrando conmigo este nuevo hito. El discurso de inauguración fue corto y emotivo. Hablé de mi viaje, de los desafíos superados, de la importancia de creer en uno mismo, de la fuerza del trabajo en equipo, de la importancia de perseguir los sueños sin importar los obstáculos. Hablé de mi compromiso con la comunidad, con el empoderamiento femenino,
con la creación de oportunidades para otras mujeres. Mis palabras resonaban con sinceridad, con pasión, con la experiencia acumulada de años de lucha y triunfo. El público escuchó con atención, con admiración, con inspiración. Después de la ceremonia, me rodearon mis amigas y mi equipo. Compartimos risas, abrazos, felicitaciones. Saludamos con champán, brindamos por el éxito, por la amistad, por la vida. La alegría era palpable, contagiosa. Sentí una profunda gratitud por todo lo que había logrado, por las personas que me habían acompañado en este viaje, por las oportunidades que la vida me había brindado. En las semanas siguientes, la nueva tienda fue un éxito rotundo. La prensa se hizo eco de la inauguración, los blogueros de gastronomía alabaron la calidad de mis productos, los clientes elogiaron la atmósfera y el servicio. Mi marca había alcanzado un nuevo nivel de reconocimiento, de prestigio. Pero más allá del éxito comercial, sentía una profunda satisfacción personal. Había demostrado que era posible transformar la adversidad en triunfo, el dolor en fuerza, el fracaso en éxito. Había construido algo significativo, algo duradero, algo que trascendía la simple búsqueda del beneficio económico. Mi vida estaba llena de proyectos emocionantes, de nuevos retos. Había comenzado a colaborar con organizaciones benéficas, apoyando a mujeres en situación de vulnerabilidad, brindándoles formación y oportunidades de empleo. Había creado una fundación para ayudar a jóvenes emprendedoras a desarrollar sus negocios. Mi compromiso con la comunidad, con el empoderamiento femenino, se había consolidado como una parte integral de mi vida, de mi misión. Un día, mientras revisaba el correo electrónico, encontré un mensaje inesperado. Era una invitación a participar en un programa de televisión, un reality show sobre emprendedores. Me lo había pensado mucho, pero la oportunidad de compartir mi historia con una audiencia aún más amplia me resultaba atractiva. Decidí aceptar. La experiencia de participar en el programa fue enriquecedora. Tuve la oportunidad de compartir mi historia con millones de personas, de inspirar a otros a perseguir sus sueños, a no rendirse ante la adversidad. Compartiendo mi historia con el mundo, vi cómo muchas mujeres se identificaban con mis experiencias, con mis luchas, con mis triunfos. Recibí miles de mensajes de apoyo, de agradecimiento, de admiración. Mi historia se había convertido en un faro de esperanza para muchas mujeres que habían pasado por situaciones similares. El programa tuvo un gran éxito. Mi perfil público aumentó exponencialmente. Recibí numerosas ofertas de trabajo, de colaboraciones, de inversiones. Pero más allá del reconocimiento público, lo que realmente me importaba era el impacto positivo que mi historia había tenido en la vida de otras personas. Había logrado inspirar a muchas mujeres a creer en sí mismas, a perseguir sus sueños, a construir una vida mejor para ellas y sus familias. Y eso, más que cualquier riqueza material, era mi verdadera y más grande recompensa. Esa era la culminación de mi viaje, la realización de mi propósito. Mi legado estaba escrito no solo en los libros de contabilidad de mi exitosa compañía, sino en las vidas que había tocado y en la inspiración que había brindado. Había transformado mi dolor en una fuente de empoderamiento para otras, y eso era, inmensamente, satisfactorio. El éxito, sin embargo, trajo consigo nuevos desafíos. La gestión de un imperio empresarial en expansión requería una dedicación incesante, una atención constante a los detalles, una capacidad de adaptación a las cambiantes demandas del mercado. La fama, aunque gratificante en muchos aspectos, también trajo consigo un nuevo nivel de presión, de escrutinio público. Aprendí a navegar en este nuevo territorio, a delegar responsabilidades de forma eficaz, a construir un equipo aún más sólido y eficiente, a proteger mi tiempo y mi energía. Mi vida personal, aunque enriquecida por la profunda satisfacción profesional, también demandaba mi atención. Había aprendido a equilibrar mis responsabilidades profesionales con mi necesidad de tiempo para mí misma, para mis amigos, para mis aficiones. Había encontrado un nuevo equilibrio, un ritmo de vida que me permitía disfrutar tanto del éxito profesional como de la tranquilidad personal. Comencé a dedicar más tiempo a la filantropía,
a apoyar a organizaciones que trabajaban en la promoción del empoderamiento femenino, la educación y la igualdad de oportunidades. Fundé una beca para jóvenes mujeres que querían emprender su propio negocio, ofreciendo tutoría, mentoring y financiación. Sentía una profunda satisfacción al poder contribuir de forma significativa a la vida de otras mujeres, al poder ayudarles a construir su propio futuro. Mis días estaban llenos de reuniones, presentaciones, viajes de negocios. Conocí a personas influyentes del mundo de los negocios, de la política, de las artes. Aprendí de sus experiencias, compartí mis propias perspectivas, establecí alianzas estratégicas. Mi red de contactos se amplió, se diversificó, se fortaleció. Había construido un imperio no solo basado en el éxito empresarial, sino también en las relaciones humanas, en la colaboración, en la confianza mutua. Pero a pesar del éxito, a pesar del reconocimiento público, a pesar de la riqueza material, sentía que me faltaba algo. Una sensación de vacío, una inquietud sutil que me acompañaba en los momentos de calma. Me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había logrado, aún tenía mucho que aprender, mucho que dar, mucho que experimentar. En medio de esta reflexión, recibí una llamada inesperada. Era un productor de cine que había visto mi programa de televisión. Me proponía escribir un guión basado en mi historia. La idea me fascinó. Sentía que mi historia tenía el potencial de inspirar a millones de personas, demostrar que la adversidad puede ser una fuente de fortaleza, que el fracaso puede ser un trampolín hacia el éxito. Empecé a escribir, a plasmar en palabras la lucha, el dolor, la perseverancia, el triunfo. Fue un proceso catártico, una forma de procesar mis propias experiencias, de comprender mejor mi propio viaje. El guión reflejaba no solo mi historia personal, sino la experiencia de millones de mujeres que habían enfrentado desafíos similares. Era una historia de resiliencia, de empoderamiento, de esperanza. En el proceso de escritura, me encontré con nuevos desafíos. Tenía que aprender a contar mi historia de una forma que fuera convincente, emotiva, inspiradora. Tenía que encontrar el equilibrio entre la verdad y la ficción, entre la precisión narrativa y la fuerza dramática. Trabajé incansablemente, revisando, reescribiendo, perfeccionando. Fue un proceso exigente, pero también profundamente satisfactorio. Finalmente, terminé el guión. Lo envié a varias productoras y, para mi sorpresa, recibió una respuesta entusiasta. Se firmaron los contratos, se reunieron los equipos de producción, se comenzó el rodaje. Ver mi historia cobrar vida en la pantalla fue una experiencia conmovedora, transformadora. Sentí una profunda satisfacción al ver cómo mi mensaje de esperanza, de resiliencia, de empoderamiento, llegaba a una audiencia global. El éxito de la película fue rotundo. La crítica la alabó, el público la aclamó. Recibí premios, reconocimientos, elogios. Pero más allá de los reconocimientos externos, lo que realmente me importaba era el impacto positivo que la película había tenido en la vida de otras mujeres. Había logrado inspirar a millones de personas en todo el mundo, demostrando que la adversidad puede ser una fuente de fortaleza, que el fracaso puede ser un trampolín hacia el éxito, y que la independencia femenina es una fuerza imparable. Y eso, mucho más allá de cualquier éxito financiero o reconocimiento público, fue mi verdadera victoria. El éxito de la película Dulce Triunfo, así se tituló la adaptación de mi vida, superó todas las expectativas. Se convirtió en un fenómeno global, traducida a decenas de idiomas, proyectada en festivales de cine internacionales y generando un debate mundial sobre el empoderamiento femenino y la superación personal. Recibí innumerables ofertas para escribir libros, dar conferencias, participar en programas de entrevistas. Mi historia se había convertido en un símbolo de esperanza, en un faro que guiaba a muchas mujeres a través de la oscuridad hacia la luz. La fama, sin embargo, trajo consigo nuevos desafíos. Aprendí a gestionar la atención pública, a proteger mi privacidad, a mantener el equilibrio entre mi vida pública y mi vida privada. Recibí críticas, tanto positivas como negativas, algunas constructivas, otras destructivas. Aprendí a separar el trigo de la paja, a enfocarme en lo que realmente importaba, mi mensaje, mi propósito,
mi compromiso con el empoderamiento femenino. Mi vida había dado un giro inesperado. De ama de casa desamparada, había pasado a ser una figura pública influyente, una empresaria exitosa, una autora bestseller, una filántropa comprometida. Mi historia se había convertido en un testimonio de la fuerza del espíritu humano, de la capacidad de superar las adversidades, de transformar el dolor en fuerza, el fracaso en éxito. La fundación que había creado para apoyar a jóvenes emprendedoras recibió un enorme impulso gracias a la película. Las donaciones se multiplicaron, la red de mentores se expandió, las oportunidades para las jóvenes emprendedoras aumentaron. Sentí una inmensa satisfacción al ver cómo mi historia inspiraba a otras mujeres a perseguir sus sueños, a construir su propio futuro. Me dediqué a viajar por todo el mundo, dando conferencias, participando en eventos, compartiendo mi historia con diferentes audiencias. Conocí a mujeres extraordinarias de todos los rincones del planeta, mujeres que habían superado desafíos inimaginables, mujeres que habían transformado sus vidas a través de la perseverancia, la resiliencia, el trabajo duro. Sus historias, a su vez, me inspiraron, me enriquecieron, me fortalecieron. A través de mis viajes, aprendí sobre diferentes culturas, diferentes perspectivas, diferentes formas de afrontar la adversidad. Mi visión del mundo se expandió, se diversificó, se enriqueció. Me di cuenta de que mi historia, aunque personal, era universal. Era la historia de millones de mujeres que habían luchado por su independencia, por su realización personal, por su felicidad. Con el tiempo, me di cuenta de que mi propósito ya no era solo el éxito empresarial, sino la creación de un impacto positivo en el mundo. Quería usar mi voz, mi influencia, mi plataforma para ayudar a otras mujeres a alcanzar su pleno potencial. Fundé una nueva organización sin fines de lucro dedicada a promover el empoderamiento femenino a nivel mundial. La organización se expandió rápidamente,